la Biblia la palabra de Dios? Probablemente dirás que esta pregunta tiene una respuesta bastante obvia y es que por supuesto la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, tengo que decirte algo y es que no necesariamente la Biblia en sí es la palabra de Dios. Para que puedas entender esto, te acompaño a que te quedes en este video. Vamos a analizar la tesis número 42 del libro de 95 tesis a la sombra de Martín Lutero de Lucas Magnin. Esa tesis dice que una mala comprensión del principio de la sola escritura deriva en un bricismo literalista, un error peligroso que convierte a la Biblia en un fin en sí misma. Vamos a tratar de entender esto. Lo primero es que cuando hablamos de la sola escritura, estamos hablando de una de las 5 solas de Martín Lutero: la sola gratia, la sola gracia, sola faith, la sola fe, la solus Christus, solo Cristo, sola escritura, la sola escritura, soli Deo gloria, sola Dios sea la gloria. En fin, la sola escritura es esa sola de Martín Lutero donde se plantea, donde se invita al retorno a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, como la revelación divina de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que en los tiempos de Lutero sabemos que la Biblia estaba en manos de un grupo privilegiado. Solo la élite eclesiástica, solo el clero tenía acceso a la Biblia y la mayoría de las personas, la mayoría de la gente desconocía la palabra de Dios, no tenía acceso a la palabra de Dios, por lo tanto no conocían de la palabra de Dios, solo entendían y aplicaban lo que otros les enseñaban. Por lo tanto, Lutero dice, no, tenemos que retornar a la Biblia y toda persona tiene derecho a leer la Biblia. Por esto luego Lutero posteriormente traduce la Biblia del griego, el Nuevo Testamento del griego al alemán. Ahora bien, en ese contexto donde se procura retornar a la sola escritura, es decir, como la Biblia es el único documento que contiene la revelación de Cristo y por lo tanto tenemos que volver a él y se le tiene que dar esa prioridad. ¿Qué dice Lucas Magnin? Que este principio muy genuino, muy adecuado, ha venido de alguna manera yéndose a un extremo, saliéndose del contexto teológico, del marco teológico en el cual se planteó en la época de la Reforma. Bueno, pues vemos aquí que dice Lucas Magnin de las numerosas caricaturas que tiene la doctrina de la sola escritura en las iglesias evangélicas de nuestros días. Quizás la más reconocible sea la manifestación que a menudo se nombra como literalismo, biblicismo o incluso bibliolatría. Es el deseo de refugiarnos en la inerrancia e infalibilidad de las verdades de la Biblia, leída de una forma estrictamente literal, sin consideraciones por el contexto histórico, la intención teológica del pasaje o los géneros literarios. Lo que está diciendo Lucas Magnin aquí es que ese literalismo bíblico, esa bibliolatría se da cuando nosotros leemos la Biblia fuera de contexto, cuando tratamos de interpretarla al margen de la historia, al margen de la intención de los autores, al margen del contexto en el que se escribe el determinado pasaje bíblico. Cuando hacemos esto, estamos cometiendo un error de interpretación y por lo tanto estamos cometiendo un literalismo bíblico. Estamos cayendo en un extremo, como si fuera un manual de instrucciones para operar un electrodoméstico. Capturamos versículos aislados de la escritura y los teletransportamos sin escalas a nuestra propia vida para confirmar ideas, decisiones y teorías. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos tomado la Biblia y la abrimos y decimos, donde me caiga el dedo, esa es la voluntad de Dios? Si abrimos la Biblia con los ojos cerrados, el dedo me cayó aquí en Efesios capítulo 5, versículo 3, pues entonces esto es lo que Dios me está diciendo. Cuando hacemos esto, estamos tomando la Biblia como un fin en sí misma, como un instrumento, como un manual de instrucciones mágico que nos sirve para nosotros tomar las decisiones que nos corresponden. Ciertamente la Biblia es la palabra de Dios y nos guía a toda verdad y nos guía a saber la voluntad de Dios, pero no de esa manera. No podemos tomar la Biblia como el instrumento que satisface en mis caprichos, que satisface mis deseos,
como ese instrumento que yo voy a aplicar cada vez que quiero tomar una decisión de qué sé yo, a cuál supermercado voy a ir mañana, déjame ver a cuál supermercado voy a ir mañana, y con el dedo voy a apuntar en la Biblia. La Biblia se vuelve en un fin en sí misma, en su lectura literal. Muchos creyentes encuentran respuestas que aplican a su propia situación hasta en los mínimos detalles. A eso me estoy refiriendo. La Biblia no es para eso, señores. La Biblia no es para usarla de esa manera. Cuando usamos la Biblia de esa manera, le estamos usando en sí mismo, en un fin en sí misma, y le estamos usando como un manual, como dice Lucas Manning aquí, de electrodoméstico. Déjame ver cómo se usa esto, déjame ver cómo lo aplico. Y no es ese el fin de la Biblia. Por eso, cuando Lutero y Calvino se referían a la palabra de Dios, sigo leyendo aquí, tenían en mente algo mucho más grande que la Biblia. Era sobre todas las cosas una declaración cristológica, es una declaración acerca de Cristo. El principio de la sola escritura está íntimamente ligado al principio solus Christus, al principio solo Cristo. La escritura recibe su evidencia por Cristo y no al contrario, Cristo por la escritura. Es decir, si nos detenemos en esto, nos vamos a dar cuenta que hemos estado cometiendo un error. Hemos entendido que Cristo recibe evidencia por la Biblia. Y no es así, es al revés. La Biblia recibe su evidencia por Cristo. Porque Cristo es el que tiene la supremacía y la Biblia no es el fin en sí misma, sino que el fin es Cristo. Cristo es el fin y la Biblia es una revelación de Cristo. Esto lo vamos a ver con más detalle ahora, lo vamos a ver más interesante. La escritura recibe su evidencia por Cristo y no al contrario, Cristo por la escritura. Cristo es la palabra de Dios encarnada. La escritura, por lo tanto, será palabra de Dios en la medida que contenga a Cristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo, señores? Realmente la palabra de Dios no es la Biblia en sí. La palabra de Dios es Cristo. ¿Dónde lo vemos esto? Bíblicamente, ¿cómo se prueba? En Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra verbo en el griego es logos, que luego se traduce como palabra y en algunas ocasiones como verbo. ¿Qué era el logo para los griegos? El logo para los griegos era aquello que le daba sentido a toda la realidad. Cristo es el que le da sentido a toda la existencia y Cristo es el fin de todas las cosas. Por eso habrás notado que las empresas utilizan mucho la palabra logo. ¿Qué es el logo de una empresa? Es una cierta imagen, es una cierta figurita, es eso que identifica y define en una pequeña cosa, en una pequeña parte, algo tan pequeño, completamente toda una empresa. Es lo que le da sentido a la empresa. De ahí viene la palabra logo, porque la palabra logo para los griegos era algo que le daba sentido a toda la realidad. Pero en Juan capítulo 1, versículo 1 también lo dice, en el principio era el verbo, el logo, y el logo se hizo carne. Entonces, cuando hablamos realmente de la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo, estamos hablando del logo. Ahora, la Biblia es también la palabra de Dios, pero en la medida que revele a Cristo. Y esto lo vamos a ilustrar claro con un ejemplo. Si yo tengo seguidores, no sé qué cosa sea, un gran maestro de lo que sea, y yo decido inspirar a alguien a que escriba un libro sobre mí, esa persona va a escribir un libro sobre mí para yo dejárselo a mis seguidores. Pero el fin de ese libro no es el libro en sí mismo, el fin de ese libro soy yo, es mi persona. Ese libro revela mi persona, habla de mi persona para un determinado público. Pasó el tiempo, ese libro fue escrito, ya yo no estoy en persona, digamos que morí, dejé mi libro. Cuando las personas lean ese libro y tomen partes de ese libro y las saquen para aplicarlas a cosas ajenas, particulares, cuando saquen parte de ese libro, escritura, y la contextualicen a su manera, ya ese libro se está convirtiendo en un fin en sí mismo y me están dejando a mí fuera de la ecuación, que soy el fin último de ese libro. El fin en sí de ese libro soy yo. Es decir, el propósito mío al dejar ese libro es que cada vez que la persona lean ese libro, piensen en mí, mediten en mí, obtengan una enseñanza directa sobre mí.
Entonces, eso es lo que pasa con la Biblia. El fin de la Biblia es Cristo. Cuando tomamos la Biblia y la interpretamos a nuestra manera, lamentablemente entonces caemos en un error. La Biblia es la palabra de Dios porque a través de ella Jesucristo se revela a nosotros. La Reforma no quiso convertir a la Biblia en un papa de papel, un nuevo dispositivo teológico con atributos de infalibilidad, útil para justificar cualquier dogmatismo o idea, que es lo que muchas veces ha pasado, señores. Los errores más grandes, incluso doctrinas heréticas, ¿de dónde han salido? De interpretaciones bíblicas, dogmas, situaciones, enseñanzas totalmente antibíblicas, han salido precisamente de la propia Biblia. No es la literalidad de las escrituras donde encontramos la autoridad divina, sino en la revelación de Cristo que la Biblia manifiesta. La autoridad de la Biblia no está en su letra, está en la revelación que de Cristo que está ahí. Por eso vemos a gente que utiliza la Biblia como si fuera un libro mágico, que si lo ponen debajo de la almohada no van a ir los demonios, las huestes de tinieblas no le van a atacar porque tiene la Biblia ahí, porque la Biblia es un libro que tiene un poder que espanta a los demonios. Ya expliqué más arriba, dice aquí Lucas Magnin, que Lutero no veía la Biblia ingenuamente. Sabía que muchas partes de la escritura son difíciles de entender y a veces desconcertantes. Para el reformador, la claridad no tenía que ver con detalles o versículos sueltos, sino con la gran historia de la Biblia, es decir, que para Martín Lutero, que es el que trae, el que ingresa el concepto de la sola escritura, esa reforma tan importante, para Martín Lutero estaba claro que la Biblia no era el fin en sí mismo, sino que el fin era Cristo. Entonces meditemos, el logo es Cristo, la palabra es Cristo y la escritura es sagrada. Esto no le quita relevancia a la Biblia en ninguna manera. Esto no le quita importancia a la Biblia. Esto no le quita la autoridad a la Biblia, porque ciertamente la palabra inspirada por Dios y es la revelación del logo. O sea, la Biblia no es menos por esto, pero tenemos que tener esto claro para que utilicemos la Biblia de manera adecuada, que siempre que vayamos a la Biblia veamos a Cristo. La Biblia, por supuesto, que tiene consejo para todo. En la Biblia tenemos el consejo de Dios y la Biblia sirve para todo, para todo lo bueno, para todas las cosas que nos ayuden a crecer, que todas las cosas positivas, encontraremos algo positivo en la Biblia ahí. Pero recordemos que la Biblia no es el fin en sí, sino que el fin es Cristo.